los hermanos que llegaron después, iniciamos, bienvenido a la visita, bienvenidos sean este día, nuevamente bienvenidos a ustedes. También no quiero pasar por alto que Milagro está de regreso, después de estar desde noviembre en la República y hasta aquí de regreso. Así que hermano, vamos a recibir a nuestro hermano Pedro, que hoy es que tiene la palabra. Yo no voy a predicar hoy, el hermano Pedro lo va a hacer, y yo quiero, hermano, públicamente darle gracias a Pedro por su amistad, por su compañerismo y por siempre estar dispuesto en el ministerio a apoyarnos aquí. Gracias. Bienvenido, Pedro. Le bendiga. Dios le bendiga, hermano. ¿Hay un pueblo gozoso aquí o? ¿Sí? ¿Dispuestos a recibir palabra del Señor? Nos hemos propuesto como iglesia estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo, como debería llamarse de verdad. Sí, no de los apóstoles, porque los apóstoles se nombran una sola vez, se nombran todos, mientras que el Espíritu Santo se nombra 92 veces. Así que yo creo que eso tiene algo, ¿verdad?, de relevancia. Y la semana pasada terminamos el capítulo 17 y quedamos en la teología enorme de que el próximo capítulo es el 18, ¿verdad?, después del 17 y antes del 19. Así que aquellos que son nuevos, que no me han escuchado hablar anteriormente, pues mi nombre es Pedro, he estado unas cuantas veces aquí en la iglesia, me encanta la palabra y me encanta el estudio de la palabra como tal. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Corinto. Y Corinto es una ciudad espectacular, enormemente grande. Asimismo era también su mercadería, así también era toda la depravación que había. Pero antes de entrar en todos los detalles, nos ponemos de pie. Tengo una agenda ambiciosa. Quiero cubrir los primeros 17 versículos, aunque sea a la carrera, porque no quiero dejar al pastor habiendo iniciado la idea de Corinto, y entonces que él tenga que terminar la idea que yo comencé en Corinto para luego entrar en Éfeso. Son dos de las ciudades más importantes que Pablo visitó y dos de las ciudades donde más se escribió en la palabra. ¿Nos ponemos en pie? Por favor. Vamos a leer estos 17 versículos en el nombre del Señor. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que era Jesús el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros.
porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de hecho. Señor, gracias por tu escritura. Háblanos en esta tarde, Señor mío. Que sea tu palabra predicada, expuesta, Señor, y que seas tú hablando, diciendo, y que seas tú guiándonos. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que la semilla que hemos de sembrar caiga en terreno fértil. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ya ven que el objetivo es ambicioso, pero trataremos de cumplirlo, pastor, a ver hasta dónde nos lleva el Señor. Decimos Corinto y lo decimos tan fácil, y decimos el primer versículo, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Pero si no sabemos lo que es Corinto, no tenemos una idea del trabajo que Pablo pasó y del trabajo que el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo le abrió puertas a Pablo para que él pudiera sembrar esa semilla de palabra en un pueblo que estaba totalmente pervertido. Esa era la gran misión de Pablo. Pablo se considera ser el mejor misionólogo, está bien dicho eso, ¿verdad? Misionólogo que ha tenido cualquier iglesia. ¿Qué vio Pablo en Corinto? Lo mismo que vio en Éfeso, lo mismo que vio en Tesalónica, lo mismo que vio en Filipo, lo mismo que vio en Galacia. Eran sitios céntricos todos. En Atenas, donde no tuvo el éxito que él quería tener, o que nosotros todos nos hubiese gustado que tuviera, pero eran sitios que eran extremadamente céntricos para la promulgación del Evangelio. Así que Corinto en aquel entonces, 146, 147 años atrás, antes de Cristo, había sido destruido por un general romano de nombre Mumio con doble M, Mumio. Lo destruyó completo, lo quemó, únicamente quedaron 7 de las columnas del templo. Aquello fue un desastre espectacular, pero para eso del 44 antes de Cristo, entonces vino César, Julio César, y lo levantó. Y mira el progreso de Corinto, porque antes del 144 antes de Cristo, era una potencia que competía de tú a tú con Atenas. O sea, tanto en filosofía como en mercadería, como en todo, y sobrepasaba algo que no era muy bueno, que era en la perversión y en la sexualidad. Fíjese que se acuña una frase que decían, vamos a corintizar. A corintizar quería decir, vamos a salir a bailar, a fiestar, a beber, a tener sexo, a hacer todas las cosas que fueran ilícitas, se eran bien vistas en Corinto. ¿Por qué? Porque Corinto tenía 2 puertos muy favorables para el comercio. Uno daba al norte, Lequeo, y otro daba al sur, a Cencrea. Hay quien le pone el acento Cencrea, hay quien no le pone el acento, yo no sé, pastor, cómo usted lo Cencrea, ¿no? Cencrea o Cencrea, como usted lo quiera interpretar. Sí, porque uno va a diferentes sitios y lo interpretan de diferentes maneras. Esos 2 lugares eran apropiados para que todo el comercio naviero llegara hasta Corinto. Y mire qué interesante lo que ellos se inventaron en aquel momento. El sur de Corinto era una península y las aguas eran poco navegables. Inventaron un sistema de rodillos donde por el este venían los barcos, dejaban la carga ahí en el puerto, por rodillos lo pasaban hasta el otro puerto donde lo recogía otro bote y entonces se evitaban tener que pasar cargados por el sur. Y así, entonces se hacía mucho más fácil, incluyendo los botes más pequeños que iban dentro del barco grande, también los pasaban por ese sistema de rodillos. Así que era una ciudad bastante avanzada para cuando Pablo lo visita. Pero si así de avanzada estaba, así también de pervertida estaba. Porque lo que hacían los marinos era que mientras estaban pasando todos esos rodillos y toda esa carga y todas esas cosas, ellos se iban a corintizar. Así que ese era el gran reto que tenía Pablo. También había un templo a Afrodita, a la diosa Afrodita, a Venus, como le llaman en otras culturas, a Venus. Y ese templo tenía 1000 prostitutas que salían todas las noches a ofrecer su servicio. Así que ese es el medio ambiente. Cuando usted dice
después de estas cosas, para empezar, ¿qué cosas? Las que pasó Pablo en Atenas. Definitivamente Pablo salió de Atenas. Al que no me conoce, yo soy un psiquiatra. Yo le hubiese recetado Prozac o cualquier cosa de esa porque estaba deprimido. Definitivamente deprimido, por supuesto. Hizo la obra, que no hizo la obra como él quería, que no se expandió como él quería. En ese momento, quizás no. Que no fue recibido como él quería, quizás tampoco. Tampoco le ayuda el hecho de que estaba solo. Silas se quedó, Timoteo se quedó, y ya se había quedado anteriormente en Filipos Lucas. Así que él estaba totalmente solo para estas intervenciones. Ahora, solo con el Espíritu Santo. Nosotros siempre decimos que en la Biblia está Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, vamos a ver dónde está Jesucristo hoy en esta escritura. Porque vamos a ver características de Dios, características del Padre, características del Hijo, características del Espíritu Santo en estos 17 versículos que leímos. Y eso es lo que yo quiero que se lleven hoy. Porque la enseñanza debe ser sobre Jesucristo. Es fantástico que hablemos de Pablo, es fantástico que hablemos de Corinto, pero la enseñanza necesariamente debe ser sobre Cristo. Corinto tiene otro detalle, para no salir de aquí muy rápido. Dos de las cartas más largas de Pablo se escribieron en Corinto. Primera de Corintios, segunda de Corintios. Que de hecho, la primera de Corintios viene a ser la segunda de Corintios. Porque ya Pablo había escrito anteriormente. Cuando Pablo escribe esa carta que tenemos como la primera de Corintios, le está contestando a los de la familia de Cloé, que le está dando una queja por la indisciplina, por los choques que hay, porque hay mucha disidencia en el pueblo. Así que cuando él está escribiendo esa primera carta, realmente es la segunda. Y cuando escribe la segunda, entonces la tercera, y hay quien diga que hay por lo menos 4 a 5 cartas a los corintios. Así que Corintios tiene ese privilegio de tener las cartas más largas de Pablo. Y por otro lado, en Corintios se escribió la primera y segunda carta a los de Tesalónica. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, me parece que es. Si mi memoria no me falla y si las neuronas conectan esta mañana. No falló. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, ¿verdad? Y yo le dije que él estaba deprimido. Y dice, os di a beber leche y no vianda. O sea, cuando él viene de Atenas, viene definitivamente un poco deprimido. Dice, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues había entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Porque dice uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Había disensión. Pero entonces él lo que hace es que viene a Timoteo, y le trae muy buenas noticias sobre lo que estaba pasando en Tesalónica, cuando él está en Corinto. Eso lo obliga a escribirle 2 cartas, lo obliga en su corazón, ¿verdad? Porque no había algo de urgencia que no fuera darle las gracias por cómo se estaban comportando como pueblo. Pero entonces estamos hablando de los escritos, 2 cartas a los Corintios, 2 cartas a Tesalónica, y la carta a los romanos se escribe también desde Corinto. Así es que Corinto juega un papel súper importante, no tan solo en lo que hablamos de inicio, sino en la escritura como tal de las cartas de Pablo. Y dice entonces, y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Déjeme decirle algo. Cuando dice saliesen, es igual cuando dice después de estas cosas. Pablo salió. El verbo que se usa, si me acuerdo correcto, en griego es horizo. No chorizo, yo sé que tienen hambre algunos, pero es horizo. Horizo lo que quiere decir es que se separó, se apartó. ¿Verdad? No fue exactamente que él salió gozoso, sino que él, déjame echarme al lado, es el mismo verbo que se usa aquí en griego, cuando dice Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma.
Ellos salieron, pero realmente no estaban tan gozosos de irse de Roma. Ellos prácticamente los botaron. Nosotros debemos toda la historia a un historiador griego, perdón, un historiador romano, de nombre Suetorio. Y Suetorio escribió, tiene creo que 12 libros, un libro que cubre los 12 Césares, y se llama así, los César. Y cuando habla de Claudio, habla específicamente de este evento. Habla del evento donde, y por eso tenemos, o sea, es historia, ¿no? Nosotros podemos, esto es apologética, nosotros podemos comprobar de que lo que estaba diciendo obedece a un tiempo, obedece a un mandato, obedece a un emperador, y es cierto. ¿Qué pasó? Llega gente de Pentecostés, puro, limpio, casto. Se quedaron algunos judíos en Roma. Y mientras ellos estuvieron en Pentecostés, el tiempo que les costara llegar, un par de años quizás, fueron añadiendo a la religión. Eso se llama sincretismo. Nosotros vamos a decir que tenemos una religión pura. Creemos en la Biblia, creemos nada más que en las cosas que nosotros aprendemos aquí. Pero si le seguimos añadiendo del espiritismo, le añadimos de cualquier otra filosofía de vida, le añadimos de la meditación, le añadimos otras cosas, eso es usar sincretismo. Eso es lo que estaba pasando. Cuando llegan los de Pentecostés y empiezan a chocar con los judíos que se habían quedado en Roma, empezaron a discutir por un tal Cresto. Eso fue lo que dice Suetonio. Cresto, C-H, Christus. No Cristo, por lo menos así le sonaba a los romanos, Crestos. Crestos también era el nombre de alguien que estaban siguiendo por una sedición. Así que, ¿qué hace Claudio? Ninguno de los romanos le gustaba que se formaran motines. Si en algún lugar había algún tipo de disensión, era por amotinarse. ¿Qué hace entonces? Los judíos se me van. Llega entonces Atila y Priscila y llegan a Corinto y se encuentra Pablo con ellos. ¿Qué es lo primero que yo quiero que usted vea aquí? Si estamos buscando a Cristo, vea la provisión del Señor. Vea el cuidado de Dios. Vea el Espíritu Santo tratando e ir vanando un plan que nada ni nadie puede detener. Pablo, yo le dije que se encontraba solo. Silas se había quedado con Timoteo, lo habían dejado en Berea, pero se van de momento. Timoteo pasa a Tesalónica y Silas se queda. Silas también eventualmente trae dinero que envían de Filipos, o sea que entre esos tres sitios se estaban moviendo ellos tres, entre Lucas, Timoteo y Silas, pero dejan a Pablo solo. El Espíritu Santo lo vio, el Señor lo vio, te ve a ti, te ve tu angustia, te ve tu queja, te ve tu soledad. Y cuando tú estás con el Espíritu Santo, tú nunca estás solo. Pues entonces en eso, lo que hace el Espíritu Santo es que le envía a Priscila y a Aquila como compañía. Y fíjese que dije Priscila primero. ¿Por qué? Priscila primero que nada es, ¿cómo se dice en el español esto? El short name, es una abreviación del nombre, porque el nombre realmente es Prisca. Y Prisca, si ustedes se acuerdan de hace mucho tiempo que yo les prediqué de los nombres romanos, que trae un praenomen, nomen común y cognomen, ¿verdad? Prisca era el gen nomen de Priscila. Priscila es el diminutivo, es la palabra que estaba buscando, es el diminutivo. Pero el nombre de ella es Prisca como tal, como se dice en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 19, que Pablo le está diciendo, salúdame a Aquila y a Prisca. Se dice también que Prisca o Priscila posiblemente haya sido de una cultura un poco más alta y por eso se menciona primero que al esposo. Por otro lado, se entiende también que de las 6 veces que se menciona a Aquila y a Priscila, 4 veces se menciona a Priscila primero, y no tan solo es porque sea
ella de una alcurnia un poco más alta que Aquila. Posiblemente haya sido porque Pablo la consideraba su mano derecha. O sea, te quedaste sin Timoteo, te quedaste sin Silas, pero yo te voy a dar por este año y medio a alguien que va a estar contigo todo el tiempo. El Espíritu Santo no te abandona. Si el Espíritu Santo mora en tu corazón, jamás te sientas solo. Entonces dice el versículo 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Dice, se quedó con ellos. Se quedó con ellos quiere decir que vivían juntos. Mire la unión, mire la provisión del Señor. Mire que el Señor no te abandona, como te dije, pero por otro lado, fíjate qué fácil nosotros nos conocemos como cristianos. A menos que usted sea un cristiano de la secreta. Sí, porque lo hay, ¿verdad? Después de 5 años, le dicen a uno, Dios te bendiga. Y uno dice, ¿tú eres cristiano? Y dice, sí. Y el otro dice, yo también. Hace 5 años trabajando juntos. ¿Entiendes? O sea, nuestro testimonio habla por nosotros. Si Priscila y Aquila eran convertidos, no lo sabemos. Si Pablo los convirtió, no lo sabemos. Pero sabemos que tuvieron un intensivo de 1 año y medio con Pablo. Que después, la semana que viene, o cuando el pastor decida continuar con el capítulo 18, van a ver que es bien importante porque es Aquila y Priscila quien corrigen a Apolo. ¿Y de dónde aprendieron eso? ¿Lo aprendieron en Roma? No creo. Yo creo que lo absorbieron completo de todas las enseñanzas que vieron a Pablo ejecutar en ese momento. Así que esto es una historia de cariño, es una historia de cuidado del Espíritu Santo, es una historia de una ciudad enormemente grande, con mucho trabajo por hacer, pero con una disposición de corazón enormemente grande por Pablo, por Priscila, por Aquila, y eventualmente cuando se unen entonces también Silas y Timoteo, ya hay un equipo de trabajo grande para uno poder hacer una buena obra, como la hay en esta iglesia también, ¿no? ¿Verdad que sí? Queremos ver manos a la obra, queremos ver gente trabajando, queremos ver gente activa en el Evangelio, queremos ver gente evangelizando a otros. Ese es el propósito. ¿Acaso no les da comezón un poquito así de picor cuando uno se para aquí y habla de la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio, ¿a quién? Oiga, cuando usted levantó la mano y aceptó al Señor, le tomaron una foto. Y lo que usted firmó fue eso. Usted firmó un papel con la gran comisión diciendo ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque a veces venimos a la iglesia y nos ponemos gordos en toda la información. Y ahora salgo de aquí y sé mucho de Corinto. Y ahora salgo de aquí y sé de Priscila y de Aquila, pero ¿a quién se lo comparto? ¿Con quién hablo de estas cosas? Seguimos. Dice, y discutía, a ver si me acuerdo el nombre en griego de esto, si usted se acuerda, diatomai. Diatomai, que lo que quiere decir es razonaba, persuadía. O sea, el Evangelio no se discute, el Evangelio se expone, el Evangelio se presenta y se le permite al Espíritu Santo que sea Él quien hable. Y se le permite al Espíritu Santo que sea Él quien haga la transformación en las personas. Yo no puedo transformar a nadie. Con todo el respeto, el pastor no puede transformar a nadie. El Espíritu Santo es el que hace la obra en cada uno de nosotros. No somos nosotros. Es la palabra de Dios. Es más, no debemos ni juzgar porque se le preguntó al Señor, ¿y tú nos estás juzgando? Y dice, yo no vine a juzgar a nadie. Mi palabra, la palabra es la que te va a juzgar. Cuando tú llegues al cielo, te van a abrir y te van a decir, mira, esta es la palabra, esto fue lo que tú hiciste. Compárate con esto. Mira a ver cómo esto que dice aquí, cómo tus acciones van con esto que dice aquí. Por eso dice, y discutí en la sinagoga todos los días de reposo, quiere decir todos los sábados, persuadí a los judíos y a griegos. Yo uso como recurso diferentes lecturas. Y me han escuchado hablar de un texto que lo he llamado el texto occidental. El texto occidental obviamente no es la Biblia, no es canonizado, pero nos da una idea un poco más amplia de lo que la Biblia dice. Y cuando el texto occidental
analiza este versículo 4, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. El texto lo que dice es que los persuadía con la ley y los profetas. 1. Segundo, el texto dice que en todas las profecías mesiánicas, quiere decir todas aquellas profecías verotestamentarias o del Antiguo Testamento, que hablaban de la venida de un Mesías, Pablo cambiaba el nombre del Mesías por el nombre de Jesús. Si es cierto o no, se los dejo a su discreción. Ustedes oren como hago yo, pero se los presento porque es una herramienta espectacularmente bien utilizada si lo usó de esa manera. Lo que hizo fue que sustituyó Mesías por Jesús. Y así te estoy dando en blanco y negro alguien que vino, alguien que sufrió, alguien que pasó la cruz, una muerte que en madero, la peor muerte que puede haber pasado cualquier persona, por ti y por mí. Eso lo hace razonar a uno un poquito más. Así que pasamos esos 4 versículos posiblemente demasiado rápidos cuando los leemos en la Biblia. Y no buscamos historia y no buscamos otras cosas que nos den la fuerza para uno decir, wow, qué importante es. Ya empezamos a mirar qué está haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tomando cuidado de Pablo. Le da compañía. ¿Usted se acuerda? ¿A alguien le enviaron en alguna ocasión una reflexión que se llama El tren de la vida? ¿No? Es una reflexión bastante larga. La pueden buscar en YouTube, en Google o cualquiera de ellos. Y es bastante bonita. Dice que la gente llega, que la vida es como si fuera un tren, ¿no? Con diferentes estaciones, diferentes etapas, diferentes estaciones. Y en cada estación se bajan unos, se suben otros. Y unos van con una travesía un poco más larga al lado tuyo, otros van con una travesía un poco más corta al lado tuyo también. Unos se quedan en la primera estación, otros van hasta la última travesía contigo. Y yo quiero pensar que tanto Timoteo como Silas, como Aquila, como Priscila, se montaron en el tren de la vida de Pablo y no se bajaron hasta el último momento. Eso quiere decir que pusieron las manos en el arado y nunca las quitaron. Eso es lo que nos pide parte de la enseñanza de la Biblia. El que ponga las manos en el arado, que no las quite jamás. Hay veces que nosotros nos quitamos muy fácil también. A veces nos quitamos cuando está la bendición para tocarnos. Usted lleva una semana orando y usted dice, Señor, te llevo una semana y tú no me has contestado, voy a pararme de orar. Y a lo mejor el próximo día venía tu bendición. Porque nosotros trabajamos con esto, con el Cronos. El Señor trabaja con el Kairos, la eternidad, la perfección. Estamos 2 semanas ayunando. ¿Será verdad? ¿Habrá gente que ayuna 2 semanas? Las 2 semanas ayunando. Y dice, Señor, ¿por qué vengo ayunando? Vengo orando y no veo un movimiento tuyo. A las 2 semanas, corto, y a lo mejor cuando me paré y me comí lo que no debía, ahí venía mi bendición. ¿Cuántos están aquí en el tren de la vida del Señor? For the long run. ¿Cuántos están hasta lo último? ¿Una foto? Howard, prende y apaga las luces por lo menos. Una foto, ¿no? A ver si es verdad. Porque mira que nos desanimó. Gracias, Howard. La foto está tomada. Pero mira que nos desanimamos nosotros en ocasiones. Cuando aquí vemos gente que entró al tren de la vida de Pablo y todavía Pablo se está despidiendo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, y le está diciendo, dale saludos, antes de decapitarlo, dale saludos a Prisca y dale saludos a Aquila. O sea, son gente que molieron vidrio con él, que llegaron ahí. Esa es la provisión de Dios. Dios te va a traer la gente a tu lado que tú vas a apreciar.
Dios te va a traer la gente que te va a beneficiar. Dios te va a traer la gente, no a cualquiera, sino te va a traer la gente que te va a hacer crecer. Todo lo que tienes que tener es la convicción y el discernimiento para tú poder decir, Señor, tú me envías gente, pero que sean los correctos y que Él te dé el discernimiento para tú poder decir, mira, esta persona yo la puedo utilizar, esta persona me va a beneficiar al ministerio, esta persona me va a ayudar en esto otro, esta persona me va a ayudar a ministrar. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita la palabra. Pero el Señor está dispuesto y se lo está mostrando aquí a Pablo. Seguimos. Yo como que estoy predicando más de acá que de acá. Eso está bien. ¿Ah? Yo no sé. Déjame enseñarle la... Yo no entiendo, pero si el Señor lo quiere así. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, yo les había dicho que se quedaron en Berea, ¿verdad? Pero que Timoteo pasó entonces y estuvo en Tesalónica. Silas se queda en Berea. Y mientras tanto asumimos que Lucas debe estar en Filipos. Si no había cruzado a Troas, porque una de las interrogantes que hay era si Lucas era de Troas, donde se monta en el barco por primera vez con Pablo. Pero lo interesante de ahí son las cosas que se escriben, ¿no? Son las cosas de las cartas, como yo le estaba diciendo. Y se escribe una carta preciosa a los tesalonicenses, porque Timoteo le trae las buenas noticias de que, wow, Señor, la gente se está portando bien. Hubo el revolú acá en Tesalónica, me sacaron de allí, no me quisieron, me siguieron después también, pero mira, la iglesia prevalece. Porque no importa el acoso que pueda tener la iglesia pertenece al Señor. Y dice que Él va a traer a la iglesia va a añadir a aquellos que van a ser salvos. O sea, no hay... Si usted mira la historia, que es lo que estamos mirando en Hechos de la iglesia, mientras más ataques, más crecía. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Más ataques, más crece. ¿Qué es lo que está pasando hoy todavía? Usted sabe cómo hacen en China. Usted tiene el beneficio de sentarse aquí, aire acondicionado, parking gratis, no cierran al mediodía, asientos cómodos. En China la gente, aquellos que pueden tener una Biblia, que es prohibida por el Estado, se la memorizan en las cárceles. Copian en papelitos, memorizan, echan el papel a la boca y se las tragan. Así corre el Evangelio. Sin embargo, así hay miles de personas hoy día que se están convirtiendo. Si usted mira estadísticas, son miles de personas que mueren por el Evangelio diario. ¿Me oyó, verdad? Diario, misioneros y otros que dicen Cristo primero. No adoro a otra persona o a otro ser que no sea a Cristo. Así que nosotros no hemos enfrentado eso todavía, pero vamos camino a esa persecución. Eso está escrito. Y dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado. Y dice el texto oriental que estaba entregado en el Espíritu. No es que esté entregado por un compromiso, es que el Espíritu que mora en él, que es el que mora en cada uno de ustedes, estaba ardiente por enseñar. Estaba ardiente por una sociedad perdida. Y dice, usted sabe cómo decir el Señor que cuando miraba veía las almas que se perdían y el Señor lloraba. Y al Señor eso le tocaba, porque los ven como ovejas que no tienen pastor. Eso estaba viendo Pablo en aquel pueblo, estaba viendo perversión, estaba viendo prostitución, estaba viendo todas las cosas malas. Si usted quiere, mire, vaya a 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 13, y usted va a ver aquella batalla tan grande que tiene Pablo, lidiando y escribiéndole a esta gente. Un hombre que él mismo lo echa a perdición y dice, pues mira, yo he entregado el espíritu de él ya a que se pierda al demonio, a Satanás, porque tenía a su novia o su esposa o su concubina, era la esposa de su padre, era su madrastra. Ese era uno de los desajustes grandes que estaba pasando por lo que le escribió esta familia y Pablo está contestando. Eso era una de varias cosas que él está peleando. En la misma segunda carta a los Corintios, en el último capítulo, también Pablo está hablando de lo mismo. O sea, hay por lo menos 5
veces que Pablo habla de esta perversión mayor en Corinto. Entonces dice, y él estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y aquí vuelve otra vez el texto oriental a decir exactamente lo mismo, que él estaba utilizando aquellas profecías mesiánicas para insertar el nombre de Jesús. Y dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos. Oiga, esta no es la primera vez que nosotros vemos ese gesto. Porque fíjese que si usted vaya conmigo a Mateo 10, versículo 14. Porque el Señor manda a los 70, los manda en una misión y les da unas direcciones. Dice elección de los 12, misión de los 12, ¿verdad? Y envió a 12, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, no vayas, ¿verdad? No vayáis y ciudad de samaritanos no entre, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vaya al versículo 11, dice, mas cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posar allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe ni oyere estas palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Pero Pablo no hizo eso. Pablo no sacudió de los pies nada más. ¿Qué dice la Escritura? Dice, y sacudiéndose los vestidos completamente. O sea, yo no quiero que quede en mí absolutamente nada que tenga que ver con blasfemia contra el Espíritu Santo, con blasfemia contra Dios, contra Jesús, con nada que tenga que ver en contra del Evangelio. Para nosotros, ¿qué implicación tiene eso? ¿Cuántos chistes a veces nos hacen compañeros de doble sentido? ¿Cuántas cosas nos llegan al oído que nosotros no tenemos que escuchar y las soportamos? Y no le ponemos un detente al momento. La misión nuestra, basado en esto, no es sonreírnos y decir qué bueno estuvo, o no decir nada y con eso me complazco, no decir, mira, ¿sabes qué? Mis valores son distintos. Yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, yo tengo una ideología un poco distinta a la tuya. Es más, déjame presentarte esto. Creo que es una gran oportunidad para tú y yo hablar del Evangelio un poquito. Para que haya salvación en tu futuro. Para ti y para tu familia. Porque Pablo no lo soportó y dice, sacudiéndose los vestidos. Le mostré ahí, porque eso mismo que le dice Jesús a los 12 se los dice a los 70. Las instrucciones son exactamente las mismas. Si se lo dijo a los 12, se lo dijo a los 70, y Pablo nos lo dice a nosotros, nos están hablando claro que nosotros no tenemos por qué tolerar blasfemia, ni por qué tolerar oposición tan siquiera marcada. Pedro dice en un momento dado que tenemos que estar listos para defender nuestra fe. Debemos estar listos para defender nuestra fe. Y el mismo Pedro dice también que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Esto nos está diciendo, en pocas palabras, esta escritura nos está diciendo eso. Entonces dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Si usted va a Ezequiel capítulo 33, versículo 6, pastor, estoy de memoria, no sé si es verdad. Vamos a verificar. Ezequiel capítulo 33, versículo 6. No me diga que Ezequiel no vino en la Biblia suya. Y pues, eso no está aquí. No, eso está aquí. 33. Vamos a empezar desde el 5. Dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Esto es el atalaya, ¿verdad? Vamos a empezar desde el 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere como atalaya. Imagínense que usted, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos atalaya del Señor. Nosotros somos los que vigilamos.
porque la palabra se exponga correctamente. Somos los que vigilamos la conducta del que está alrededor nuestro, de nuestra casa, nuestros hijos, todo lo demás, para criarlos en el Evangelio del Señor. O sea, nosotros somos el atalaya. Y él, el atalaya, viniere la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, responsabilidad suya. El atalaya lo advirtió. Esa es su responsabilidad. Si usted le cortan la cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Qué quiere decir todo esto? Exactamente lo que le expliqué anteriormente. Nosotros a veces somos muy flexibles con comentarios. A veces somos muy flexibles, aun cuando difieren de nosotros con cosas que no son bíblicas y no llevamos la persona a la verdad del Evangelio. Usted es el atalaya. Ahora, si usted lleva el Evangelio, si usted habla la palabra, si usted da el buen consejo y la persona toma el otro camino, su sangre no está sobre mis manos. Triste es que a usted el Señor le ponga en su corazón. Yo tengo historias, tengo que hacerlas rápido, tengo 2 historias cortas. Wow, y 20 ya. Sí, 2 historias rápidas. A una persona estaba en un lugar de comercio y el Señor le dice, háblale, porque está escuchando a alguien dando quejas que eran serias. Háblale. La persona no hace caso, se monta en su carro, da la vuelta, pero se sintió tan mal que 2 cuadras más adelante tuvo que regresar y tomó a esa persona y le habló. ¿Usted sabe por qué? Porque en otra ocasión se le dijo a esa misma persona, háblale a otra persona, no le habló y se enteró que esa otra persona se había suicidado. Así que como atalayas, aplíquese esto. Dice, y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado justo, temeroso de Dios. ¿Sabe que los temerosos de Dios eran los que iban a la sinagoga, pero no se circuncidaban? Creían en el Evangelio, creían en todo, pero no participaban completamente. Este justo posiblemente haya sido Gayo Titus Justo. Alguien dice que sea Tito, no creo que sea Tito, pero por lo menos se llamaba Gayo de primer nombre, Titus Justo. Así que dice, temeroso, el cual estaba junto a la sinagoga. ¿Por qué traigo ese nombre de Gayo Titus Justo? Porque cuando Pablo dice, Primera de Corintios capítulo 3, déjame ver si es verdad. Primera de Corintios capítulo 3. No, se lo busco en un momento. Primera de Corintios capítulo 14 al 16. Capítulo 1, Primera de Corintios. Él está diciendo que él no había convertido únicamente nada más que a la gente de Estefanas, que eso está en el capítulo 16, versículo 15. Era la gente de Estefanas que habían sido las primicias de Corinto, de Acaya como tal. Pero ahí no había bautizado nada más que a 2 personas. A Gayo, que es este Gayo se supone, Gayo Titus, Justo, Gayo y a, ¿cómo se llama el otro? Y a Crispo, que era el principal de la sinagoga. Ellos 2 solamente. Así que, ¿quién lo bautizó entonces? ¿Quién lo bautizó? El equipo de trabajo, ¿verdad? Él bautizó personalmente nada más que a quien fuera las primicias de Acaya y bautizó también a Gayo. Esas fueron las únicas 2 personas. Entonces dice, temeroso,
Aquí lo interesante es que, mira, cuando se cierra una puerta, se cerró una puerta y las cosas son de Dios, siempre el Señor te va a abrir, te cerró una puerta y te va a abrir un portón. Te cerró la puerta de la sinagoga y da la causalidad, y diría otra gente, la diosalidad, de que al lado, justamente al lado, vivía Justo. Y Justo le ofrece su casa. Él no se muda de vivir con Priscila y Aquila, sigue viviendo con ellos durante la semana. Pero el sábado, ¿dónde iba? A esa casa. Y entonces aquellos que creían en el Evangelio no tenían que ir muy lejos, porque lo que tenían que hacer, en vez de ir a la sinagoga, entraban a la otra puerta. Te cierra una puerta y te abre un portón. Eso fue lo que hizo el Señor. Provisión de Dios. Le hablé al principio, cuidado de Dios. Provisión de Dios. Mira cómo sigue diciendo la Escritura. Y se convirtieron muchos. Se convirtieron los de la casa de Crispo también. Crispo era el principal de la sinagoga. O sea, aquí no importa si tú eres principal de la sinagoga o si eres el último. Lo importante es que se convirtió, porque todos en el Señor somos uno. No hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo. Todos somos uno en el Señor. Así que se convierte ese hombre. Y esto se parece a la historia de Lidia, se parece a la historia de Cornelio, se parece a la historia del carcelero. Porque se convierte el principal de la casa y se convierten todos ellos y se bautizan todos los de la casa también. Obviamente por osmosis no, hay que predicarle. Hay que llevar el evangelio y predicarle. Y dice entonces, y aquí viene posiblemente la historia más bonita de esto. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Pablo tiene por lo menos 6 visiones que nos habla en Hechos. Nos dice la visión del capítulo 9, la conversión, capítulo 16, 18, 21, 23 y 27. Siempre hay, o sea, ¿qué me dice eso? Que si nosotros tenemos la vida espiritual que tiene Pablo, el Espíritu Santo te va a hablar. Que Dios te va a hablar en visiones, que el Señor te va a utilizar. Esa es la promesa que hay en Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Van a hablar, le van a predicar a los jóvenes, van a tener visiones, van a predicar otros, los ancianos van a poder tener también su parte. O sea, todos vamos a tener que ver algo en el plan de Dios. Y aquí se está cumpliendo. Dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, y no pierda de cuidado esto. Aquí hay un compromiso, hay un consuelo de compañerismo. Un consuelo que le da el Señor ante un mal lugar que está. Un sitio difícil, el Señor se compromete con él y lo consuela de 3 maneras. Mira, dice, no temas, compañerismo. No temas, yo estoy al lado tuyo, yo soy tu compañero. No temas, sino habla y no calles. Segundo, consuelo de protección. Dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal. No le está diciendo que no va a tener problemas tuvo ya. No quiere decir que no lo pueden atropellar, sí, pero está diciendo que no le va a hacer daño. Esa es la protección. Y tercero, es un consuelo de éxito. Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, no es como tú ves las cosas. No es como tú ves las situaciones. Es como Dios las ve. ¿Quieres ver algo? Moisés se veía tartamudo. No quiero aceptar esto. No, está bien, tú no hables. Aarón va a hablar por ti. Gedeón dijo, ¿quién? Yo soy el más pequeño de toda esta gente. Empezamos a pelear y ya esta gente me comió los dulces, ¿no? No, contigo, Y tengo 3,000, no, yo no necesito 3,000, vamos a achicar este ejército, más pequeñito. Vamos a ponerlo nada más que los que necesitamos como tal. Y de 3,000 bajamos a 300 y con eso ganamos la pelea. O sea, no es como tú ves la situación, es como Dios te ve. Y dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Este último pasaje de Galión, cuando lo llevan frente a la justicia, lo importante que tiene es que Galión, y estoy cortando por el tiempo, Galión es hijo de Séneca, hermano de Séneca el pequeño, filósofo. Galión, para sorpresa de todos, es español, no era romano. Pero el padre lo lleva al Senado, lo adopta otro senador y usa su nombre. Porque el nombre de él no era ese, obviamente. El nombre de él era, y lo digo ahora, lo adopta a Lucio Junio Galión. Y Galión como tal, el nombre español era Marco Aneo Novato. O sea, ¿qué importancia tiene esto para nosotros?
que nos da apologética, porque Galión era un procurador romano en una época específica entre el 51 y el 52. Eso nos posiciona las cartas de Pablo. Eso nos posiciona y nos da y nos dice que Corinto fue escrita entre el 50 y el 52. Que la primera carta fue escrita entre el 50 y el 52. Que la segunda carta fue escrita más o menos para el 52. Que las cartas de Tesalonicenses tienen esa fecha porque fueron escritas desde Corintio. Que esto todo es real, que lo podemos llevar a la historia. Porque el Evangelio, esto no es un invento. Esto se prueba y se comprueba. ¿Qué pasa? Que la decisión que tome, me estoy acortando todo, pero la decisión que tome Galión es distinta a la decisión que se tomó en Tesalónica. Muy distinto, porque allá lo llevan a un tribunal civil y los pretarcas o los pretores, que era el nombre, los pretores, no tenían, o sea, tenían jurisdicción allí, pero Galión tiene jurisdicción en todo territorio romano. O sea, es como la Corte Federal. Si la Corte Federal decide algo, todas las demás cortes en todos los demás estados tienen que seguir eso. Pues si Galión decide que el Evangelio hay que detenerlo en ese momento, porque Pablo está hablando lo que incorrecto, adiós Evangelio. Hubiese sido lo que estamos viviendo hoy en China. Pero la decisión de Galión fue que cuando Pablo fue a defenderse, lo mandó a callar. ¿Fue Galión el que lo mandó a callar? No, el Espíritu Santo le dijo a Galión, ¿sabes? Aquí tú no tienes ni parte ni suerte. Esto es cosa mía. Aquí mando yo. Así que le dijo, mira, yo no tengo nada que ver con eso. Esas son cosas de ustedes. Allá ustedes con su religión. Ustedes con su religión, si me fueran a hablar a mí de cosas que fueran importantes civiles, entonces yo podría tomar parte. Pero mientras sean cosas de la ley de ustedes, resuélvanlo ustedes. Al punto que agarran a Sóstenes, que entonces era el líder, que posiblemente haya estado sustituyendo a Crispo, agarran a Sóstenes y le entran a golpes delante de Galión. Y Galión lo que hace es que le da la espalda y no se mete. ¿Por qué? Porque en las cosas de Dios no manda nadie más. Habla la soberanía de Dios. Si usted quería ver en esa escritura otra cosa, vimos el cuidado de Dios. Y mire, cuando digo Dios, en la segunda persona, que era el que estaba hablando siempre con Pablo. Siempre. Las visiones fueron del resucitado. Ve el cuidado que le proporciona a Jesús. Ve la amistad, ve el compromiso y ve lo absoluto, la soberanía del Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. ¿Nos ponemos en pie? Padre, gracias por el Evangelio que nos has traído en esta tarde. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Que tú eres nuestro compañero fiel también. Sabemos también, Señor, que tú estás a nuestro lado en todo momento, que nos das éxito, que nos das compañerismo, que estás buscando nuestra protección a todo momento y que siempre, Señor, se va a cumplir aquello que está escrito en tu voluntad. Porque como dijo el Señor en Mateo 6 en la oración, dice, hágase, Señor, su voluntad. Que tu voluntad sea siempre cumplida en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que esta semilla que hemos lanzado en esta tarde caiga en terreno fértil y dé fruto pronto al 100 por 1. Lo damos en el nombre de tu Hijo Jesús.